presentación y Recording is on. ahí. Si podéis, silenciar los micros si no tenéis nada que decir, porque hay eco. Vale, ¿lo tenéis ya? Ahora. Perfecto. Vale, pues venga, vamos a empezar. Si hay algún problema, sí que activar el micro y me decís, ya os digo, hay los comentarios abajo para cualquier duda. Segundillo, ¿eh? Vale, perfecto. Supongo que se oye y todo bien, o sea que si no decís nada, voy para adelante. Vale, yo me quitaré de la cámara, ¿vale? No hace falta que me veáis a mí, o sea que con que me escuchéis es suficiente. Luego al final hablamos y nos vemos caras si queréis. Bueno, en primer lugar, gracias otra vez. La verdad es que es un tema a mí que me encanta, el tema de las zapatillas y surgió a raíz de, pues eso, de los grupos, varias dudas que iban surgiendo y me es muy complicado resolverlas de forma generalizada o incluso individualmente en un ratito de 5 minutos y dije, pues mira, da para una charla. Y aquí vamos, ¿vale? Para los que no nos conozcáis, pues somos Running Seguro y intentamos trabajar todo lo que rodea el correr y esto, que sería un poco educación en cuanto a zapatillas, va englobado en esta filosofía, en esta idea. Vale, vamos a empezar desde el principio. ¿Y el principio qué es? Pues el principio es la antigüedad, de dónde venimos a correr y cómo corremos. Seguro que habéis escuchado mucho de, pues eso, de lo de correr descalzo, que luego hablaremos y tal, pero bueno, si nos vamos un poco a qué pruebas tenemos de cuando corríamos, si os fijáis en las figuras, ya años atrás se corría y fijaros el apoyo de las distintas figuras. A ver, aquí pondré el punterito para que se vea. ¿Vale? Fijaros el apoyo de los distintos, bueno, de todo el ciclo de la carrera, cómo es. En ningún momento se apoya en este caso el talón, que luego ya vamos hablando, ¿vale? Pues esta, por si no lo sabíais, esta es la primera zapatilla que se tenga constancia. Hace 10.000 años. ¿Vale? Pues esta es una de las primeras zapatillas que se hizo. Vale, el otro día en redes colgué este valor, el valor de 0,0025%. Creo que me colé en un 0 más, pero bueno, da igual. La idea es que este porcentaje es la cantidad temporal que llevamos corriendo con zapatillas. ¿Vale? O sea, de todo el tiempo que llevamos corriendo, este porcentaje es la cantidad que lo llevamos haciendo con zapatillas y prácticamente son los últimos muy poquitos años. Hace 50 años, por ejemplo, las primeras zapatillas ya empezaron a ser, bueno, nació ASICS, Nike y todas estas. Y entonces es un porcentaje muy, muy pequeño. Vale, aquí es donde no hace falta que lo hagáis, pero la intención era que tuvieseis un metro al lado o una regla y que fuésemos a valorar esto, ¿vale? Es una valoración, simplemente es porque ya que hacemos algo, que tengáis una valoración de la dorsiflexión del tobillo. No lo vamos a hacer si queréis, pero esto como lo vais a tener, intentamos que ya que habéis participado en esta charla, que lo hagáis, ¿vale? Valorar la dorsiflexión del tobillo es fundamental, porque la articulación del tobillo es fundamental a la hora de correr, como luego veremos, ¿vale? Y luego otra de las valoraciones que esto sí que lo podéis hacer, porque en teoría estáis descalzos, es medir el pie, la longitud del pie, la longitud del dedo gordo o dedo más saliente y la anchura del pie.
Y estos valores nos pueden ayudar a la hora de elegir una zapatilla. Porque si, por ejemplo, vamos a comprar una zapatilla y vemos que nuestro ancho es justo el ancho de la zapatilla, quizá no sea nuestra zapatilla, o nuestro largo en ese modelo es justo el largo, pues igual no lo es. De hecho, habría que coger pues, un número más, una cosa así. Pero tener claro cada uno estas 3 medidas nos puede ayudar luego al decidir una zapatilla u otra. Tampoco es ir con el metro, aunque tampoco pasaría nada, a la tienda, porque una de las cosas que más me está costando hacer es encontrar las medidas exactas de las zapatillas, porque evidentemente varían por cada número, pero tomando una referencia como si fuese un 42, pues me cuesta mucho encontrar el ancho, por ejemplo, de la zapatilla. Vas un poco a ojo. Pero bueno, que tengáis estas 3 medidas y luego lo apliquéis a las que os queréis comprar o estáis mirando, pues sería interesante. Lo digo por si os queréis ir midiendo, no hay problema, es perfecto. Venga, seguimos. Vale. Como os dije, lo que íbamos a tratar es todo basado en la evidencia científica. Entonces, toda la charla está evidenciada, menos la parte final, que no es que esté no evidenciada, sino que es un ranking basado en una cantidad X de corredores. Entonces, todo no es opinión mía, es lo que dice en la actualidad. En la actualidad porque la gran parte de los estudios son a partir de 2015, 16, o sea que está bastante reciente esto. Vale. Lo que quiero que entendáis es que zapatillas hay muchísimas. Cada año sacan un modelo nuevo y tienen que renovarlo. Entonces, al final, es la necesidad de sacar lo que les hace meter diferentes cosas. Esta variedad hace que en los diferentes autores, en los diferentes estudios, se tengan en cuenta cosas diferentes. Por ejemplo, lo del drop. El drop es una característica que en estudios se utiliza, pero la media suela también, o el índice de minimalismo también, que es una cosa que ahora veremos. Entonces, hay la masa, lo que pesa. Entonces, hay muchísimos elementos, por ejemplo, si tienen lo de pronador, no pronador, lo que estabiliza, o el tiempo que dura la zapatilla, cómo se ha construido, el material de la media suela. Ahora, por ejemplo, las Nike nuevas de carbono. Pues todas estas cosas son aspectos que se le añaden a cada zapatilla. Y esto nos hace que tengamos en el mercado muchísimas zapatillas muy difíciles de categorizar, muy difíciles de investigar y muy difíciles de crear una recomendación generalista. Es imposible. Por ejemplo, uno de esos índices, y esto sí que en teoría tenéis vuestra zapatilla por ahí, uno de estos índices o que se ha trabajado es el minimalismo, del Minimalista Index. ¿Esto qué significa? Lo que categoriza las zapatillas en esta idea, sin entrar en el estudio a fondo, sería cuánto de natural es una zapatilla para considerarla minimalismo al 100%. En este caso se considera al 100% esa que está, pues eso, las five fingers, ¿no? Que es como lo más natural o casi nada de más que una pequeña suela para no estar en contacto con el suelo y todo lo demás ya no es extra. Entonces, de ahí para la derecha encontramos pues diferentes cosas que se le pueden ir añadiendo a las zapatillas. Diferentes capas. Si cogéis vuestra zapatilla empezando desde abajo, veréis una capa a lo mejor más dura de goma, que es la primera que está en contacto con el suelo, que es la típica que se desgasta primero. Después hay una segunda capa, muy posiblemente de foam o algo así, que es más blandita, que es, digamos, sería la amortiguación, lo que decimos, la amortiguación. Luego hay otras zapatillas que ya tienen otra siguiente capa muy parecida a esa. Hay otras que se le van añadiendo extras. Por ejemplo, si nos vamos más hacia la derecha en este índice, encontramos una Smith 1, que en el talón, por ejemplo, hay aire, un hueco, pues eso es aire. O unas, no sé qué marca es esa, es Lecher o creo, o Reebok, no sé cuáles son, que también hacen así como ondas. Pues eso es otro tipo. O las clásicas de
de ASICS con su gel, pues otro tipo. También en la parte media de la suela encontramos alguna dureza. Por ejemplo, en las ASICS encontramos en casi todas muchos modelos, encontramos una parte más dura, que lo que hace es fortalecer esa zona media. Bueno, pues también. Y las Hokan son, aunque tengan drop cero, tienen una gran amortiguación y son bastante rígidas. Y pesan poco, de hecho. Entonces, el minimalismo va hacia lo natural, hacia lo menos extra en la zapatilla. Entonces, ¿dónde categorizaríais vosotros la vuestra? Teniendo en cuenta que un Five Finger sería un 100% y unas Hokan, que son una gran amortiguación, aunque el drop sea cero, son una gran amortiguación y van metiendo diferentes capas de foam y pesan súper pocos, ¿verdad? O las ASICS, que tienen bastantes cosas, ¿dónde la categorizaríais? ¿Vale? Y así de poco natural o de menos minimalista o más minimalista es vuestra zapatilla. Vale. Alguna de las cosas más importantes a tener en cuenta es el impacto. Las zapatillas nacieron por esta gráfica, por culpa de esta gráfica. Entonces se investigó que cuando un corredor hace el primer apoyo, la vibración que sube hacia la zona de cadera, de pelvis, hay un pico, que es eso que pone IP, es un primer pico. Después hay una fase de que el cuerpo se adelanta y es ese pico máximo de reacción o lo que absorbe tu cuerpo, y después ya es cuando acabó todo el ciclo de la carrera. ¿Vale? Aterrizaje, fase de stance, que se llama, y fase de despegue. Vale. Ese IP es lo que las zapatillas intentaron poner remedio, porque se supuso que si había un pico muy gordo al producirse eso, si le poníamos amortiguación a la zapatilla, eso se reduciría y por lo tanto habría menos impacto y por lo tanto habría menos lesiones. Entonces, es por esto que se crearon, bueno, o se han ido creando todas estas zapatillas modernas, porque relativamente tienen poco tiempo, como hemos hablado, esos 50 años. Vale. Y es aquí donde en este estudio compararon unas maxi amortiguadas, como podrían ser esas Hokan, con unas que serían las control, unas más normales. Vale. Y vieron que el impacto en la gráfica de la izquierda vemos el impacto, el pico de impacto. Y en la gráfica de la derecha vemos la carga que ha soportado esa persona en el ciclo este de la carrera. Entonces, vemos que el pico máximo de impacto en ambas es mayor cuanto más amortiguadas están. Aquí estamos yendo hacia lo exagerado, hacia la máxima amortiguación. Entonces, vemos, o se vio en este estudio, que corriendo lento y corriendo rápido había diferencias significativas entre que estuviesen muy amortiguadas con respecto al grupo control. Y lo mismo pasó con la carga total que recibe la persona corriendo lento y corriendo rápido. Aunque corriendo lento las diferencias no fueron significativas. Prácticamente el punto rojo y el azul en este caso están uno encima del otro, mientras que cuando corría más rápido sí que la carga aumentaba en las de más amortiguación. Entonces, esto nos saca una conclusión en este estudio, que no siempre más es mejor. En este caso, las zapatillas que estaban acolchadas, más acolchadas, amplificaron la carga del impacto, en lugar de atenuarlo como se podría pensar, ¿no? Más amortiguación, menos impacto. Pues en este caso no fue así. A velocidades de carrera altas tampoco fue así en cuanto al cúmulo de carga. Entonces, la conclusión final es que las zapatillas muy amortiguadas no protegen frente al impacto y, por lo tanto, frente a las lesiones. Esto es un error que se suele cometer, o es una típica cosa. Me voy a comprar zapatillas muy amortiguadas para prevenir lesiones o para X cosas. Eso es un error, por lo que veremos a continuación. En otras cosas, más es peor.
¿cuándo más es peor? En el peso. O sea, sí que es verdad que el peso importa muchísimo en la zapatilla. Se ha relacionado más peso con consumo de oxígeno mayor, o sea, menos eficiencia de carrera. Entonces, un menor peso de la zapatilla nos va a beneficiar siempre. Entonces, buscaremos zapatillas más ligeritas dentro de las características de cada uno, pero sí que buscaremos ese peso o que sea menor. El incremento de la zapatilla aumentó el pico de reacción, de contacto contra el suelo. Las zapatillas, cuando en inglés es Vertical Ground Reaction Force, que es cuando se producía ese pico primero que hemos visto, pues ese pico se incrementaba, ¿vale? En la gráfica. Las zapatillas ligeras sí que producían una preactivación del tibial anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno, antes de apoyar, el tibial anterior ya se estaba activando. Es un poco como el correr descalzo. El correr descalzo tiende a, antes de que el pie ya se esté apoyando, ya sabe que se va a apoyar y ya se activa. Eso no se provoca con las zapatillas muy amortiguadas, por ejemplo. Entonces, en general, las zapatillas con más peso provocaron que, por ejemplo, gemelos, sóleo, semitendinoso y sóleo, ya lo he dicho, los repaso así, tuviesen más incremento de su activación. Entonces, por lo tanto, me cargo más de esas zonas. Lo que también una cosa que os quiero decir es que los artículos o muchos de los artículos tienen muestras muy bajas y este es uno de ellos. Muestras muy bajas es que solo eran 12 en este estudio, o sea que tampoco es una muestra representativa y tenían 21 años, 21,8 y medían 1,72 y pesaban 68 kilos. Entonces, todos estos artículos también hay que tomarlos un poco con pinzas. El drop, el famoso drop. ¿Qué es el drop? Si cogéis vuestra zapatilla, y es lo que quería también que midieseis, si medís, aunque es difícil medirlo porque habría que coger una pinza con ganchitos, la parte delantera con respecto a la trasera y mido lo que mide por delante, por ejemplo, si cojo mi zapatilla y más o menos mide 2,5 delante y detrás mide 2,5, 2,5 es un drop 0. ¿Vale? Si la diferencia de delante, de atrás con respecto a delante, pues eso, ese es vuestro drop en milímetros. Más drop es mejor, menos drop es mejor. Esto también es, no se puede generalizar. Entonces hay que intentar buscar lo que es mejor para cada persona. En los estudios estos, drop de 6 o drop de 0 comparados con drop de 10, no encontraron diferencias en cuanto a riesgo de lesión. Llevar un drop 0, un 6 o llevar un drop 10 no se encontraron diferencias. Pero fijaros que hablábamos de drop como máximo de 10. Hay drop mucho más altos, pero bueno, es importante verlo como que no se encontró diferencias. A nivel general, sin embargo, si los estratificaban entre corredores que son ocasionales y corredores regulares, lo que se vio es que el drop 6 y 0 en corredores ocasionales se asoció a un menor riesgo de lesión, mientras que en los corredores regulares se asoció a un aumento del riesgo de lesión. Pero luego vamos a los numeritos, ¿eh? Vale, los coeficientes estos que señalo por aquí, en este caso sí que están cercanos a 1 y está ahí, pero aquí hay mucha variabilidad. Pero bueno, es eso. Los estudios científicos es lo que tienen, ¿vale? Luego sacan las conclusiones según lo ven, pero hay que mirar un poco la variabilidad que existe en esos datos. ¿Qué nos podría suponer esto? Que, bueno, yo soy ocasional, corro un par de veces a la semana, pues quizá me mejore llevar un drop bajo, por ejemplo, porque aparte que por esto, indirectamente, sería porque mejorase a lo mejor la técnica o la eficiencia. Esto ya es otro tema.
Entonces, la conclusión es que el riesgo de lesión no se vio influenciado por el drop en zapatillas estándar de acolchadas. Pero, y aquí es donde quería llegar también, si cogemos este artículo, y ya os digo que es un poco cogiéndolo con pinzas y lo leemos más detalladamente, vemos varias cosas. Aparte de que las conclusiones buscan un poco lo que han querido, al final recomiendan zapatillas para todo el mundo. En ese artículo recomiendan drop de un tipo para unos y drop de otro tipo para otros. Nos vamos a uno de los autores, y uno de los autores casualmente a un laboratorio, eso sí, que hagan un artículo y en este artículo han colgado los datos que han querido. Que sí que es verdad que la conclusión puede ser esta, pero cuando una cosa está financiada por una empresa que vende zapatillas y uno de los autores es un diseñador de las zapatillas y trabaja en Decathlon, me hace dudar. Entonces, que lo cojamos con ojo y que no generalicemos, que no es tan fácil. Vale, pues ahí está la cosa. Vale, drop altos, lo que sí que provocan es esto, entre otras cosas, ¿vale? Aunque diferentes drop puedan o no provocar lesiones, que hemos visto a nivel general que no nos van a proteger de lesiones a nivel general, sí que un drop alto nos puede provocar una mayor aducción de rodilla, mayores flexiones de rodilla en todas las fases y esto sin duda va a estresar más nuestras articulaciones. ¿Que esto nos va a provocar lesiones? El drop, pues no sé, pero la dinámica de carrera la cambia completamente. Entonces, que un corredor recreativo o no regular se vea beneficiado con drop bajos puede ser una estrategia de técnica de carrera. Igual que se trabaja técnica de carrera con vallas, pues yo puedo trabajar la técnica de carrera con drop bajos. Puedo mejorar mi técnica de carrera provocando que no haya tanta aducción de rodilla o que la flexión de rodilla sea menor. Entonces, puede ser una estrategia como se lleva unas calcetas o cualquier otra cosa externa que uno se lo pone, ¿no? Pero los drop altos provocan esto a nivel de técnica. Los drop bajos, sin embargo, en este estudio, que está bastante bien, pero porque eligieron una misma zapatilla y le cambiaron el drop. Es algo no habitual, ¿vale? Entonces, esto es interesante. Buscaron una misma amortiguación más o menos de talón y cambiaron el drop, cambiando la altura de la parte delantera. Entonces, vieron que en drop bajos el ángulo de aterrizaje es bajo. Por ejemplo, en drop ceros, comparados con drop 8. Y el ángulo de aterrizaje es importante al nivel de técnica de carrera. Mientras tanto, en lo mismo, el impacto que he provocado cuando vamos corriendo en drop ceros, el cúmulo de todo el impacto en el aterrizaje, zona media y por último la salida del pie, ese cúmulo en drop ceros fue mayor que en el 6 milímetros, mientras que fue menor de un 60% a un 83% que en el 10. En resumen, que una reducción del ángulo de aterrizaje junto con un drop bajo es insuficiente, para inducir un patrón de pisada de medio apoyo o de apoyo delantero. ¿Vale? Midfoot es medio apoyo, forefoot es apoyo delantero. Entonces, sí que es una estrategia, pero no es algo único. No puedo coger y bajarme el drop sin antes trabajar otras cosas. ¿Vale? Entonces, tengo que tener en cuenta que el drop me va a ayudar a ciertas cosas biomecánicas, pero si no trabajo otras cosas paralelas, por arte de magia no lo va a hacer. Vale, esto es que os acordáis, no hace de tanto de esto de cuando una gran empresa como Decathlon, promocionando las zapatillas suyas y de otros, eligen entre pronador o supinador. Y te preguntaban tú qué eras, ¿no? Entonces, claro, es aquí donde la parte de campañas publicitarias hace mucho daño. Entonces, una persona aquí ya se empieza a confundir
empieza a priorizar y a preguntar si soy pronador, qué pasa, y si soy supinador, qué es lo que pasa. Entonces, voy a comprar unas zapatillas para pronadores o para supinadores. Y eso es un gran error, ¿no? Pero que si grandes empresas desarrollan esto, llegan a muchísima gente, por mucho que lleguemos nosotros con la evidencia científica a los que estáis ahora, que sois 10, ¿no? Y a lo mejor los que vayan escuchando, o 12, es totalmente diferente. Entonces, esto es confundir a la población en general. ¿Por qué? Y vamos un poco con el tema de pronar. Pronar es que el pie se mete para adentro. Es como si hiciésemos una eversión. Se mete el pie para adentro. Un ejemplo. A una persona, o a varias personas, en este estudio les pusieron durante 12 semanas, usaron órtesis, plantillas, y tuvieron como reducción el tamaño de los músculos intrínsecos del pie. O sea que toda la musculatura propia del pie se redujo en tamaño y por tanto en fuerza. Un 10 a un 12, un 10 a un 17% en 12 semanas. Por eso es importante pedir opiniones varias, o yo lo haría, antes de que os hagan una plantilla una persona. Sin duda, y no me meto en el campo porque no es el mío, evidentemente, pero cuando hay una patología la hay, pero poner plantillas a todo el mundo por poner, quizá haya que valorar otras cosas. Entonces, sí que es verdad que ser conservador en este aspecto yo creo que es fundamental. O sea, no puede, o por lo menos, no para siempre. O sea, puedo curar una cosa, y esto ya los podólogos sabrán, pero puedo curar una cosa en el corto plazo y luego quitarla. No importa estar dependiendo siempre de una plantilla. Y si lo estoy, pues fijaros, lo que puede pasar en 12 semanas, imaginaros en años. Vale. Uno de los primeros estudios que esto de la pronación lo desmitificó fue en 2015 ya, y valoraron a varias personas en estático, solo en estático, ni siquiera corriendo. Y luego les hicieron un seguimiento y vieron pues, el porcentaje de lesiones por cada 1000 kilómetros. La N, el número de personas, bueno, más bien de personas no, es de pies. O sea, porque valoraron derecha e izquierda, entonces es el doble. Son 1854 pies valorados. Entonces, vieron que la gente que pronaba, que en este caso la N era 122, la pronación en estático, en parado, era de 7 a 10 grados, era protector frente a las lesiones. A lo contrario que se podría pensar, ¿no? De si pronas, mal que se meta el pie para adentro es malo. No. Otra cosa es una pronación, hiperpronación, que sería la columna de la derecha, que en este caso no es significativo porque la N es 18. O sea, 18 personas o 18 pies de 1854 no es significativo para nada. No nos tiene que confundir tampoco el ver una gráfica ahí enorme, porque no es, hay una variabilidad enorme y no es significativo, vamos, en definitiva. Pero la otra sí. Entonces, ser neutro o ser supinador, veis que están ahí a la par, y ser pronador, pues en este caso bajaba un poco también el riesgo de lesión. Entonces, este estudio es uno de los que dijo que pronar entre 7 y 10 grados no era malo, al revés, que era protector. No hay evidencia que la pronación del pie sea un responsable de las lesiones por correr. Y esto indica que dos variables que se pensaba que eran los predictores de lesiones, como podría ser supinas y pronas, no son válidas. Porque una, precisamente, en este estudio, es protector. Entonces, no sé muy bien si eso de Decathlon de pronar o supinar fue previo o posterior a esto, al 2015. Y yo creo que fue posterior. Eso nos quiere decir que es marketing puro, porque si haces una cosa de marketing, al menos que intentar que haya una evidencia al respecto. Pero bueno, eso ya no lo sé. Esto es curioso, al menos es curioso, pero es para desmitificar algunas cosas. Vale, esta gran pregunta. ¿Son cómodas vuestras zapatillas? Cuando vamos a comprar unas zapatillas,
me van cómodas o me las compro porque me han dicho que me pueden ir bien y tal, y bueno, no estoy muy así, pero me las compro. Pues están cambiando un poco los paradigmas en cuanto a, pues eso, pronador supinador, eso ya no, pero están cambiando paradigmas en cuanto a esto. Por ejemplo, a la comodidad. Hay varios estudios, y este es de 2015, o sea que ya han pasado años, que consideran la comodidad y el confort como un preventor de lesiones. Los que eligieron unas zapatillas por comodidad, sin pensar en nada más, tuvieron un 53% menos de lesiones que el grupo control. Y diferentes personas o sujetos, deportistas, cogieron diferentes condiciones de calzado, las que para cada uno eran cómodas. Por eso no hay una zapatilla igual para todos ni algo general. Cada uno eligió una y en ese grupo que consideraron la comodidad y el confort como algo fundamental, pues mira, mejoraron en cuanto a las lesiones. Esto es importante. Y un nuevo paradigma, también dentro de este estudio, es esto que es un poco más complicado. Resumiéndolo, la de Preferred Movement Path es el movimiento de la trayectoria preferido. La traducción sería así, tal cual. Y un poco para que os hagáis la idea es cuánto de eficiente es mi correr sin que desgaste demasiado a nivel muscular en esa zapatilla. ¿Vale? Por lo tanto, en una buena zapatilla será aquella que menos actividad muscular me demande y se mueva en la correcta trayectoria. ¿Y cómo sabemos eso? Es relativamente sencillo averiguar esto haciendo un grabado de imágenes, por ejemplo, corriendo descalzo. Si yo corro descalzo es mi correr totalmente natural. Si yo me pongo unas zapatillas y el patrón de movimiento o el movimiento preferido de la trayectoria del correr varía mucho en lo que era natural, quizás esas zapatillas lo que me están provocando es hiperactivaciones musculares en zonas. Si yo, por ejemplo, tengo unas zapatillas que me han ido genial siempre y me las quiero cambiar por lo que sea y quiero coger otro modelo, me grabo con las zapatillas viejas y veo cómo corro, voy cómodo, no me ha pasado nunca nada, me cambio de zapatillas y las otras me cambian demasiado, entonces lo mismo, están provocando una activación muscular demandante demasiado para lo que venía haciendo. Si el patrón ese de movimiento es igual, entonces las zapatillas me hacen la misma función. Entonces, el que tiene que controlar el movimiento es la persona o el pie de la persona, más allá del tipo de zapatillas. Cuando hago algunas valoraciones de biomecánica en cinta, valoro por delante, por detrás, por detrás y en lateral, calzado y sin calzar. Para mí eso es fundamental. Quiero generar o que la gente vea lo que una zapatilla puede hacer a una técnica de carrera, porque en ocasiones esa pronación o hiperpronación es muy exagerada debido a la caída de versión del pie que se mete para adentro y por el tipo de zapatilla, por ejemplo, que sea muy blanda, la parte de foam o el material que sea es muy blando, es muy estrecho esa zona media de la zapatilla de la suela y el pie cae aún más. O sea que ese movimiento preferido en ese caso no existe. Hay que recomendar unas zapatillas, por eso en la mayoría que estéis aquí os recomiendo de este estilo, que sean anchas en esa zona media y que los pies se expandan. Luego lo hablamos si queréis. Pero esto es un paradigma diferente. Ya os habéis fijado un poco que no hay cosas generales. La comodidad y el confort es totalmente subjetivo, dependerá de vosotros, pero el patrón de movimiento también depende un poco de vosotros, que no se vea alterado por cambiar de zapatilla. Y el tamaño, en algunos casos, importa. Por ejemplo, en el tamaño de la zapatilla. Si vosotros, y es aquí donde veo la mayor cantidad de errores, si vosotros metéis la zapatilla, ponéis el tope en el talón, o sea, lleváis el talón para atrás, y el hueco que queda entre el dedo gordo y la parte más adelantada no cabe un ancho, un ancho de un dedo, es pequeña. O sea, necesito que haya espacio, no solo por el dedo gordo, que también, porque si no se va a montar con el otro, sino por
que se tiene que expandir y el meñique, por consiguiente, tendría que expandirse al lado contrario. Y si está muy adelantado, seguramente daré con el borde. Entonces, necesita expandirse. Una cosa súper importante es que tú tienes que decidir, o vosotros tenéis que decidir qué zapatillas os compráis. En este estudio, y ya es más nuevo, de 2019, el someterse a una, ahora detallo esto, pero el someterse a un análisis de la marcha antes de comprar las zapatillas, o ser influenciado por consejos de otras personas, o no preocuparse por el modelo que uno elige o el tamaño, aumentaba el riesgo incluso del caminar o correr. Y se demostró que preocuparse precisamente por un correcto ajuste de la zapatilla es un factor protector para las lesiones en extremidades inferiores. De hecho, esa probabilidad de desarrollar bajaba hasta un 9 veces con respecto a los que no lo hacían. Para mí hay aquí dos cosas clave. Una es el tamaño, que te vaya bien. No te tiene que haya un dedo delante, no significa que el talón baile. De hecho, el talón tiene que ir resguardadito, pero tiene que haber ese espacio. Si no, buscamos otros modelos, otras zapatillas. Pero también es importante lo de influenciarse por consejos. No creo que sea lo adecuado el que alguien nos diga qué zapatillas comprar. Creo que debéis ser vosotros los que, por comodidad, por confort, por tamaño, os eduquéis en todo esto que estamos viendo para elegir la mejor zapatilla. Lo de someterse a un análisis de la marcha, luego en este estudio, la discusión lo que habla es que dicen que la mayoría o lo que opinan, lo digo porque no es malo hacer un análisis de marcha antes de comprar unas zapatillas, o yo lo haría, pero no con el objetivo de tienes que comprarte estas zapatillas concretas. O sea, por ejemplo, el ir a una tienda de zapatillas y que te hagan un análisis de zapatillas y te digan, ostras, pues perfecto, estas. Eso no lo veo bien. Sin embargo, que te hagan un análisis de biomecánica, de correr, y te digan, tienes este tipo de apoyo, de esta manera, pasa esto, busca modelos. Entonces, eso lo veo bien, porque ya tú decides, no te lo están imponiendo. Entonces, lo que decían en la discusión precisamente era que la mayoría que se habían hecho un análisis de la marcha, posiblemente es gente que de normal tenga lesiones. Y no es el caso de esta charla, pero las lesiones del correr, el factor fundamental y que todos los estudios coinciden es haber tenido antes lesiones. O sea que si tú antes has tenido lesiones, aunque cambiemos las zapatillas, es muy probable que volvamos a seguir teniendo lesiones. ¿Que podremos minimizar el riesgo de lesión? Para eso se trabaja y se intenta educar, pero que una vez que uno ha tenido lesiones, es posible que uno provoque otras lesiones, independientemente de la que haya tenido. Entonces, por eso es importante, ¿vale? Lo del análisis de la marcha no es que sea malo hacerse un análisis de la marcha ni de biomecánica, sino tener eso en cuenta. Vale, ¿qué decidíais? Vamos. Y como llamo yo y en Running Seguro defendemos lo de empoderar. Al final, estas charlas son para que vosotros seáis quien decidéis las cosas. Que seáis vosotros los que os empoderéis y que digáis, ostras, pues mira, tengo este tipo de zapatillas, nosotros os ayudamos, os guiamos, pero creo que imponer un modelo no es el objetivo. Eso, el dedito, ¿eh? El dedito de ancho, porque esto falla mucho. Voy a mirar si tenéis algunas preguntas, porque es que estoy en otro sitio, porque no lo puedo hacer. A ver. Vais bien, ¿no? Vale, no tenéis preguntas. Yo voy diciendo, ¿eh? Voy a intentar ir un poquito más rápido. Más rápido, pero bueno, para que no se alargue demasiado y dejar 15 minutillos o así para... Vale, pues yo cambiaría un poco el eslogan y ¿te son cómodas? Sería lo que pondría yo ahí en Decathlon, en la pared. Vale, minimalistas. Las zapatillas minimalistas. Aquí también hay muchísimo, ¿verdad? Bueno, aquí os lo he puesto directamente en inglés, ya lo siento, pero simplemente os lo quiero contar un poco por encima. Las zapatillas minimalistas no es lo mismo que barefoot, aunque el objetivo sería ese. Barefoot es correr descalzo y hacia ahí el minimalismo ya hemos visto que es pues llevar lo mínimo posible como extra. ¿Tengo que llevar lo mínimo posible o no? Se ha visto que un apoyo, que es a veces a nivel técnico buscamos un apoyo más medial o adelantado del pie, en este tipo de zapatillas era beneficioso y se provocaba que estos músculos que veis, los 4 músculos estos que veis,
se incrementase la fuerza. O sea, que la fuerza de la parte inferior de la pierna, debajo de la rodilla principalmente, gemelo, sóleo, el plantar y el tibial posterior, pues mejoraban la fuerza. Pero, y aquí es donde quiero poner el pero, entonces por aquí todo bonito y todo bien. Se ha visto, y estos artículos son de 2020, se ha visto que una transición demasiado rápida puede provocar lesión. Y es así. Los músculos que estáis viendo en una zapatilla muy acolchada no trabajan tanto. O en un apoyo de pie más en retro, en talón, no trabajan tanto. Entonces, si quiero hacer un trabajo de apoyo medio o adelantado, estos se van a incrementar su actividad muchísimo. Por lo tanto, me pueden provocar lesiones en esas zonas, tanto en sóleo como en tibial posterior, porque antes no trabajaban y ahora pues se están sobrecargando. Básicamente es eso, o roturas. Típica rotura de sóleo, de gemelo. Y lo más gordo sería provocar una rotura por estrés a nivel óseo. Por lo tanto, cuidado con este tipo de apoyos. El apoyo medio y adelantado del pie, sobre todo en este estudio lo que se habló es en el más adelantado, provocó una presión plantar con una mínima, con zapatillas con una mínima amortiguación y podrían ser una causa de fractura por estrés. Por lo tanto, no tener casi amortiguación, los five finger, y hacer la transición de correr normal con zapatillas normales a este tipo de zapatillas, me puedo hacer una fractura por estrés. Estas zapatillas, este tipo de zapatillas más minimalistas, que intentan evocar el correr más descalzo o más natural, inducen picos altos de presión en la zona media y lateral y en la zona anterior. Bueno, toda esa zona se ve comprimida o con más presión, que se asocian precisamente a fracturas del metatarsón. Entonces, con esto, cuidado, porque una progresión inadecuada puede provocarnos pues, sobrecargas en estas zonas. Pero los autores lo que nos dicen es, ¿y si comenzásemos desde niños? ¿Cómo corrían los de el jarrón? ¿No? En esa época no corrían con talón. Si comenzásemos de niños, no habría que hacer la transición en edad adulta. Y por lo tanto, ese patrón ya lo tendríamos desde bien pequeños. Entonces, esa fuerza de la musculatura de la pierna y del pie se iría haciendo ella sola. Y por lo tanto, reduciríamos el riesgo de lesiones asociadas a la carrera. Una observación solo. Fijaros, nosotros que estamos en la pista o donde vayáis, fijaros en los niños más pequeños, en los que, bueno, que están empezando a correr, no, pero llevan poco tiempo corriendo, fijaros cómo corren y luego fijaros en los niños de 12, 13, 14 años, cómo corren. Un vicio se adquiere por algo. Si a niños les añadimos zapatillas muy amortiguadas desde muy pequeños, se van a adaptar a eso. Entonces, el patrón de carrera va a ser el que es malo, porque se adaptan a lo que hay. Sin embargo, si a niños pequeños no les pusiésemos tan malas zapatillas como muchos llevan, pues veríamos otro tipo de cosas. Entonces, veríamos a lo mejor niños o adultos en futuro que quieren empezar a correr de otra manera. Entonces, esto es importante. ¿Vale? Estos son unos niños corriendo por la playa, lo he cogido por internet, no es que los conozca. Vale, pues no corren apoyando el talón, ni más cuando vais descalzos. Sin embargo, la conclusión un poco de estos autores es que no es necesariamente que haya que cambiar a un apoyo medio adelantado del pie cuando corro. Si uno talona y talona de siempre y nunca se ha lesionado, a lo mejor se puede ser más eficiente talonando. Y en este caso sí que los autores recomiendan una adecuada amortiguación en el talón, precisamente para atenuar el impacto. No tendría sentido quitarle, en este caso, la amortiguación. Pero sin embargo, si quieres ir hacia un apoyo más natural,
largo plazo. O sea, no me vale con comprarme las zapatillas hoy y llevarlas ya para siempre porque me voy a cargar, se me van a cargar cosas, incluso puedo tener fracturas por estrés. Entonces, tener cuidado si decidís correr más natural. Por ejemplo, antes he hablado de todas las lesiones que podía provocar estas zapatillas minimalistas. Vamos a algunas cosas buenas. Por ejemplo, la gente que padece de dolor de rodilla, como puede ser la lesión patelofemoral, se vio que redujo la carga en la articulación de la rodilla. Y un incremento del 10% de la cadencia también redujo la carga. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que combinar calzado minimalista con un incremento de cadencia podría ser una estrategia para esta lesión. ¿Por qué? Pues evidentemente, si yo me pongo minimalismo y sobrecargo o la musculatura de gemelos, sóleo, planta del pie, los músculos intrínsecos del pie, todos esos empiezan a actuar, mi mejora de eficiencia de carrera y la técnica de carrera, por lo tanto la economía de carrera es algo mejor, seguramente provocará ese 10% de cadencia disminuida, la rodilla sufre menos, es así. Y entonces, gente que tiene molestias o lesiones de rodilla, es posible que, como dice este estudio, podamos utilizar como herramienta pasajera o no el calzado minimalista. Pasajera, ¿qué quiero decir? Que podemos reentrenar la carrera a través de este calzado, igual que uno se compra un Compex, por decir una electroestimulación, después de un cruzado, ¿no? Que se le recomienda, pues ponte el Compex cada X tiempo. Pues una recomendación podría ser, vamos a trabajar calzado minimalista y vamos a hacer una reeducación de carrera con este tipo de calzado. Que después, cuando se te pase la rodilla, haya mejorado la lesión, ¿quieres seguir con ello? Perfecto. Que no, pues la eficiencia de la carrera la habrá mejorado, independientemente luego del calzado que lleve. También es verdad, y no va dentro de esto, de esta charla, que vi un estudio, no lo he colgado, pero que el calzado minimalista de normal generaba mucho confort. ¿Cómo hago la transición? Aquí va un ejemplo de un estudio que se hizo, bueno, de un estudio no, es 2 folios, o sea, no llega ni a estudio, pero está publicado en 2019, de cómo se hizo una transición al minimalismo. Había 2 clases de personas, los que querían cambiar de golpe sin reducir su kilometraje y otras personas, que es esta que pongo, que querían ir poquito a poco. Entrenaban 3 días a la semana y esto es la cantidad que hacían con las zapatillas de este estilo, ¿vale? Estos cogieron y cambiaron el calzado directamente y bajaron el kilometraje, pero cambiaron radical, o sea, no utilizaron el otro lo usaban para otras cosas, pero para esto simplemente usaban el calzado minimalista. Entonces, veis que correr prácticamente va de uno en uno. Solo al final aumenta. Son 8 semanas. 8 semanas tampoco es tanto, son 2 meses. Y 3 veces por semana, todos sumaban unos 30 minutos. Entonces, es una estrategia porque lo que buscamos es mucho caminar también. Entonces, esto es una estrategia como otra cualquiera, pero en personas, por ejemplo, con tema de rodilla, pues esto podría ser una estrategia perfecta, ¿vale? Si quieren correr, claro. Lo tenéis, no lo digo porque... Vale. Descálzate. Es un poco la conclusión. Ya no que corras descalzo, sino que te descalces en tu día a día. Ahora deberíais estar descalzos viendo esto. Porque, y ya lo veis, si lo estáis leyendo, un aumento en la entrada sensorial de la planta del pie mejora la estabilidad postural y, por lo tanto, un control fino del movimiento. Y, en segundo lugar, el tamaño y la fuerza intrínseca del músculo del pie mejora con las actividades descalzas o minimalistas que conducen a la restauración del arco del pie. Por lo tanto, si padezco de parte inferior, si padezco no, si quiero mejorar, porque si padezco ya la padezco y tengo que tratarlo como tal, pero una estrategia puede ser ir descalzo en el día a día. No, ¿me voy a andar por la playa media hora? Pues si lo ibas a hacer, sí, pero no de normal, porque lo que haremos será sobrecargar. Pero en casa podemos estar bastante tiempo y podemos estar descalzos continuamente. O los ejercicios de propiocepción, intentar descalzarnos o cosas de estas. Siempre intentar que la sensibilidad, que la entrada sensorial, como pone aquí, sea por el pie, el contacto con el suelo, que se fortalezca ese arco del pie, ¿vale? Para mí es fundamental el descalzarse.
Esto no para. ¿Qué quiere decir? Que esta revisión es súper, lo que hemos estado hablando, y ya estoy acabando, es súper nuevo. Hay un protocolo de la Cochrane, que es una de las revistas de revisiones sistemáticas más importantes a nivel de salud. Y esto es el protocolo. Es un protocolo de 2019 que va a hablar porque no se ha hecho el estudio entero, sobre la prevención esta de lesiones en corredor adulto en zapatillas. Entonces, cuando salga, hacemos otra charla de estas y lo hablamos. Pero yo creo que ya por aquí los tiros. Casos concretos. Vale, algunos de vosotros me habéis preguntado por las zapatillas de Nike Vaporfly. Estas. A ver, espera un segundillo. ¿Dónde estáis? Es que quiero mirar que todo esté bien. Sí, en principio sí. Vale, me habéis preguntado por estas. Es un caso muy comercial. Sí que es verdad que hay algunos estudios que van saliendo y veis que son de 2020, 2019 y están empezando su optimización. Por eso salieron, ya lo poco, han salido nuevas normas, seguro que os habéis enterado, del tema de que no tienen que tener no sé cuántas capas de carbono. Lo que tiene es una fina capa de carbono, que yo creo que es la parte roja, más o menos, ¿vale? Entonces, lo que hace es que seas más reactivo, es por lo que lo vende. Entonces, este estudio decía que al producirse un mayor retorno de energía, posiblemente podría ser una ayuda ergogénica, algo externo que me ayuda en el rendimiento, pero que a nivel general no se podría considerar como algo ilegal, que se podría seguir compitiendo, pero habría que seguirles vigilando muy cerca, porque es una tecnología que está empezando ahora. Entonces, ahí está. ¿Son tan buenas como pudieran parecer? Pues aquí va un estudio. El uso de estas zapatillas resultó, en este estudio, de una mejora de la economía de carrera y los autores indican que esto es suficiente como para mejorar los tiempos de rendimiento de manera significativa, aunque no se descarta el efecto placebo. O sea, que te digan que estás corriendo con las mejores, aunque en teoría lo tienen que ocultar, pero que las sientas como las mejores posiblemente te motive un poco más. Y esa motivación, efecto placebo, podría mejorar. No se descarta, pero dicen los autores que mejoraría el rendimiento por esa eficiencia o la hora de correr. Vale. ¿Por qué pongo un gato? No sé si lo habéis pillado, pero aquí hay gato encerrado. Sí, sí que lo hay. ¿Sabéis cuánto es correr a 4,44 metros por segundo? Que son los chavales que corrieron este estudio. Ir a 3,45. ¿Cuántos de vosotros corréis a 3,45? No sé. 10 kilómetros. Vale, pues aquí hay más gato encerrado. Los chavales eran jovencillos, tenían 23 años, entre 23 más o menos 6, ¿no? Hasta 30 como mucho, hasta 29. Medían 1,80 y pesaban de media unos 66 kilos. Y habían completado en el último año un 10K en menos de 32. Y las pruebas de este estudio que se hicieron, claro, las conclusiones son muy bonitas, pero cuando te lees todo, las pruebas se hicieron corriendo en cinta, corriendo, les valoraban y corrían entre 3 y 5 minutos las valoraciones. Por lo tanto, es verdad que corrían rápido, no te fastidia, pero corrían 3 minutos y 5. Entonces, a la hora de valorar la biomecánica es un poco así. Por mucho que te digan que mejora y luego hacen una proporción y podrías bajarle el ritmo de la media maratón en no sé cuánto, no puedes hacer esa regla de 3, corriendo 3 minutos en cinta o 5 minutos en cinta. Que digas que a personas jóvenes de pesos relativamente bajos les puede beneficiar porque su técnica de carrera seguramente será perfecta, pero de cara a la persona normal de a pie que ha visto en la televisión estas zapatillas y dice, guau, voy a mejorar el rendimiento, yo dudaría, más que nada porque sabéis lo que valen, ¿no? Valen 200 euros. Pero bueno, esto ya es otra cosa, cada uno se gasta en lo que quiere. Otro estudio paralelo, y ellos lo definen en este estudio como, como dicen, como que son independientes, un laboratorio independiente,
Ya cogieron a una cantidad de personas más, entre comillas, normales, más amateurs, y valoraron durante 3 kilómetros estas Nike. Las compararon con las flat, las veis debajo de Nike en flat, y lo que hicieron para quitar la motivación, aunque es difícil quitarla, es ponerlas de negro y así no supiesen cuál es cuál, ¿no? Pero lo que hicieron es valorar esos 3 kilómetros. En definitiva, que sí que mejoraron las Nike, las Vaporfly, en comparación con las flat, que son algo muy ligeras, son unas zapatillas muy ligeras, como si fuesen de competición. Mejoraron 16 segundos en 3 kilómetros. Y en comparación con las propias, perdón, con las propias 16 segundos y con las flat, que son muy ligeras, 13 segundos. Entonces yo me pregunto, está muy bien, 3 kilómetros, vale, la mejora. A la 10 kilómetros posiblemente las Nike mejorarán también en este tipo de personas y en vosotros. A la larga, ¿cómo pueden afectar un entrenamiento? Porque de normal no tenemos estas solo para correr, no las usamos para una competición y fuera. Entonces, yo no he encontrado nada de estudios y me merece la pena el gastarme X dinero, 200 o 300, no sé, ahora lo he puesto. Ahí está, esto. ¿Me merece la pena gastarme esa cantidad de dinero para mejorar 16 segundos en 3 kilómetros si lo aplicásemos a, yo que sé, a 10 kilómetros? 40 segundos, un minuto, ¿vale? Cuando el placebo puede estar ahí. No sé, esto ya es un poco más personal. Y es aquí donde pongo lo que muchos me habéis escuchado hablar, de que el mercado de las zapatillas mueve 66.700 millones de dólares en el último año. La número 1 es Nike, seguida de Adidas, pero muy de lejos. Entonces, a nivel de marketing, pues no hay más que hablar. Algunos me habéis pasado alguna zapatilla que pone que basado en estudios científicos, no he encontrado esos estudios científicos de las zapatillas, entonces yo dudo mucho de todas las cosas en general. Entonces, quiero que seáis vosotros autónomos, que sepáis qué zapatillas tenéis que elegir, si tenéis molestias, qué debilidades tenéis, si sabes cómo corres descalzo, si talonas mucho o con qué ángulo, si llevas plantillas. Todo esto que hemos estado hablando es para que os empoderéis, que seáis vosotros quien decidáis y sobre todo que te vaya bien, que el tamaño sea el correcto, tanto por delante como de ancho, la comodidad, que te sean cómodas, que tengas una trayectoria del movimiento eficiente, que no te fuercen en ningún momento, que el drop, ya hemos visto que depende un poco, pero que según si quiero tender hacia un apoyo más adelantado o no, podría tirar más para un drop más alto, más bajo, que la amortiguación, que también depende mucho hacia dónde quiero ir mi forma de correr, y que como recomendación mía personal creo que deberíamos ir hacia una cosa más natural para no depender precisamente de zapatillas en las que valen más de 200 euros. Porque una vez que me acostumbre a esa zapatilla, esto es como los teléfonos. Me acostumbro a una zapatilla, me enganchan, un teléfono me engancha y al año siguiente, a los X tiempo, pues hay que cambiarla. Y las zapatillas, la media o una recomendación es a los 500 millas. De 500 millas, pues el que entrena mucho está muy bien, el que entrena menos no le va a gastar tanto, pero cada medio año, 8 meses, uno que no corre demasiado, sí que las va a cambiar. Vale, y como muchos me habéis dicho, dinos alguna zapatilla. No es un estudio científico, pero sí que es una cantidad de corredores. RunScribe es un aparatito que yo tengo con el que hago valoraciones del tipo de pisada, cómo actúa la zapatilla precisamente o el ir descalzo en el movimiento. Y esto pues lo tienen más gente en el mundo. Es americano, por eso hay marcas muy americanas. Entonces lo que han hecho ha sido un ranking de qué zapatillas, con todos los corredores que se han valorado y las millas que se han corrido con esas zapatillas, cuáles pronan más, qué velocidad hay programación y cuáles tienen más impacto. Entonces, os he puesto aquí las que pronan más, la primera columna menos, medio y alto. Yo el que me conoce y se ven mis zapatillas, yo ahora mismo, para que os hagáis la idea, llevo las que están en la columna del medio, las primeras, las Ultra Escalante, pero además esas, o sea, no las nuevas, esas. Entonces, lo digo porque más o menos veréis mezclados drop bajos, altos, independientemente de si están en un ranking o en otro. Pues
echarle un ojo a los nombres, mirarlos si queréis y si encajan con lo vuestro, pues perfecto. La velocidad de pronación para mí es importante de que no sea demasiado alta, ¿vale? Veis que, por ejemplo, las que yo llevo, si nos ponemos ahí, tiene una velocidad de pronación alta en 756 corredores, media en 756 y alta en 299. Y es así, eso pasa, o sea, se me prona bastante, pero bueno, las tengo por otras características y tenéis que valorar o poner en una balanza qué características queréis predominar sobre otras. Si queréis predominar más amortiguación, por lo que sea, menos drop, por lo que sea, más anchura, la forma de la zapatilla con respecto a vuestros pies, lo que sea. Y el impacto de diferentes zapatillas. Pues esto es un poquito el tipo de zapatillas. Como lo tenéis, lo vais a tener, podréis echarle un ojo a las zapatillas. Y esto era todo. Pues una horaza, ¿eh? Una horita de... Yo la verdad es que me encanta el tema. Espero que os haya gustado. Ahora me voy a meter a donde estáis, que es aquí. Y cualquier cosa que me queráis decir, no sé si habéis puesto alguna pregunta o no. Espero que os haya ido bien. No sé, es así un poco frío hacerlo así, pero bueno. ¿No habéis hecho ninguna pregunta? Me alegro. A ver dónde estáis. Que no os veo. Vale. No sé si tenéis alguna pregunta. Creo que las preguntas que teníais, que había por ahí, más o menos he intentado resolverlas. Y las que no he resuelto ha sido porque quiero que decidáis vosotros las zapatillas. Vale, mira, voy a quitar esto ya. No sé, ¿qué os ha parecido? Y quito la grabación ya.